Feliz sábado a todos. Vamos a empezar con una oración. Padre amado, Señor, nos postramos delante de ti en el nombre de Jesús, Señor, en esta preciosa mañana de sábado que tú nos regalas, aquí reunidos con los hermanos, Señor. Señor, te queremos pedir, por favor, que tu Espíritu Santo pueda estar aquí con nosotros, que tú nos puedes guiar y que todo esto pueda ser para tu gloria y por tu exaltación, Señor. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Jesús y te pedimos perdón por nuestros pecados. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos. Tenemos la lección número 6 de esta escuela sabática, de este trimestre. Esta lección se titula Posibilidades ilimitadas. Vamos a hablar hoy sobre los dones del Espíritu. Vamos a intentar, pues entre todos, explicar un poco qué son los dones, qué propósito tiene Dios en dárnoslos y cómo los podemos utilizar. La lección empieza dándonos un versículo para memorizar, que es el siguiente, es 1 Corintios 12:11. Y dice así: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bien, la lección nos dice, Dios nos llama a testificar por Él. Hemos visto en las escuelas sabáticas que llevamos ya durante este trimestre que se centran mucho en el testificar. Hemos hablado incluso de la oración intercesora, del testimonio que tenemos que dar, que es parte de esta testificación a los otros, del Espíritu Santo y cómo Él nos puede guiar y nos debe guiar en esta obra. Hoy nos vamos a centrar en la parte más práctica quizás, o esa parte que nos toca individual de, por supuesto, los dones que nos da el Espíritu, los dones y las capacidades que nos da Dios, pero también cómo nosotros debemos usarlas y cuál es la mejor forma y idónea para hacerlo. Aún así, hemos hablado mucho de testificar durante todo este trimestre, pero yo quisiera que alguien me pudiera decir exactamente qué significa testificar. No sé si alguien se anima. Un valiente. Bueno, yo busqué... Sí. Lo que es interesante la palabra testificar, porque va asociada evidentemente a un testigo. Por tanto, es alguien que ha visto o oído, o que ha presenciado algo muy concreto, ¿no? Bueno, pues esto es sumamente importante, porque nosotros testificamos sin haber visto ni oído muchas veces. O sea, oído de rebote, de referencia a base de cadena, pero visto, ¿quién ha visto algo de lo que pasó registrado en la Biblia? Si no ha sido por inspiración divina, no lo ha visto y tampoco oído. De ahí la gran bendición que hay, que dijo Jesús, ¿no? Bienaventurado el que sin haber visto cree, ¿no? Pues es que verdaderamente es eso, es esencial. Pero qué importante es lo de testificar como testigo sin haber presenciado nada. Entonces, ¿cómo puedes demostrar que verdaderamente eres un testigo de eso? Pues lo tienes que denotar porque vean en ti el reflejo de Cristo. Si no, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a testificar? Citarás textos como una cacatúa, pero si tú no reflejas eso, ya no se te va a considerar un testigo. Las palabras pueden ser más o menos aceptadas o no, o rechazadas totalmente, pero como tú seas, es lo que verdaderamente va a llegar a la gente. Y ahí sí que puedes ser un testigo. Pues evidentemente es como una cadena, como decías tú bien, Víctor, ¿no? Y es verdad que uno quizás no ha visto y cree, pero no cree ciegamente tampoco. No es lo que nos pide Dios. Yo he buscado en la RAE, en la Real Academia Española, o en el diccionario, la definición de testificar, ¿no? Y nos pone 3 de ellas. Y vamos a ver cómo va ligado con lo que estaba diciendo Víctor, ¿no? La primera dice, afirmar o probar de oficio algo,
con referencia a testigos o documentos auténticos. Deponer como testigo en algún acto judicial. O declarar, explicar y denotar con seguridad y verdad algo, en lo físico y en lo moral. No puede haber un testigo sin verdad, me parece a mí. O sea, testificar es un acto muy ligado al juicio también, ¿no? Porque en los juicios hay testigos, y sin un testigo se carece de pruebas, ¿no? Pero un juez, cuando se va a un juzgado y se va en un juicio, tienen valor los testigos, ¿no? Y se toman incluso como pruebas. Pero ¿qué garantía tenemos, ¿no?, de que ese testigo está diciendo la verdad y no nos está mintiendo? En realidad quería comentar otra cosa, pero hay una parte en la Biblia que dice que aún la verdad da testimonio de alguien. Cuando Juan habla creo que Juan que habla de Demetrio. A ver, lo tengo por acá. Dice, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y sabés que nuestro testimonio es verdadero. Dice que aún la verdad misma da testimonio de tal persona. Es decir, nosotros damos testimonio de la verdad, pero la verdad también tiene que dar testimonio de nosotros. Cuando esa conjunción se da, es incontestable el testimonio. Pero también es interesante porque esta palabra se usa para otra cosa que tiene que ver con deportes, con atletismo. Víctor hablaba de ver y oír. Hay unas pocas personas, por así decir, que realmente vieron y oyeron, tocaron. Incluso tocaron. Y nosotros debemos estar seguros si tenemos ese legado. En el atletismo hay una carrera que se van pasando algo, es como un pergamino, inclusive, que es el testimonio. Los relieves. Es decir, es un legado que alguien va... Relevos. Sí, los relevos, se va relevando y se le llama el testimonio. Nosotros también tenemos un testimonio que vamos, digamos, heredando, tomando. Hay una voluntad también. Bueno, debemos estar claros si tenemos el testimonio verdadero, el testimonio de la verdad. Es esa cadena también que comentábamos y comentaba Víctor, ¿no? Entonces, la verdad o el testimonio que damos de la verdad es ese esfuerzo para demostrar algo también con hechos y con evidencias, ¿no? Sin hechos y evidencias no hay testimonio, ¿no? No hay testigo fiel. Vamos a ver que aquí la lección nos presenta, como ya viene presentando un poco pues, todo el trimestre, el hecho de que testificar lo engloban quizás en el concepto más general, no especifican, y se habla muy de testificar de Jesús, del amor de Jesús, pero estamos, como ya hemos visto en las lecciones anteriores, que no se le da la connotación actual, el mensaje del cuarto ángel, que es un mensaje de juicio, ¿no? Y voy a leer aquí lo que pone la lección. Dice, testificar no es un don espiritual especial que solo poseen unos pocos elegidos. Testificar es el llamado divino de cada cristiano. Vamos a hablar sobre distintos dones, distintas cualidades que tienen pues, este cuerpo de Cristo, pero es verdad que el testificar se puede hacer de muchas maneras, pero es un don que todo el mundo tiene, ¿no? O es una obligación. ¿Cuál es la finalidad? Esa es quizás la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la finalidad que tiene un cristiano? Testificar, pero hoy en día, ¿qué significa testificar, no? Vamos a ahondar un poco en esto. Dice, debemos ser la luz del mundo, embajadores de Cristo y un real sacerdocio. Mateo 5,14, 2 Corintios 5,20. ¿Nos dice la palabra algo más que debemos ser, aparte de pues, luz del mundo, embajadores de Cristo, real sacerdocio? ¿Nos viene a la cabeza algo? A mí me vino a la cabeza cuando Jesús dice, vosotros sois la sal del mundo, también, ¿no? O cartas abiertas. O fuego consumidor, ¿no? Vimos. De hecho, hay un símil entre la sal y el fuego consumidor y la sangre, ¿no?
Y también el hacha en el pie del árbol, ¿no? Porque de hecho, cuando participamos de este ministerio que Dios nos ha llamado en estos últimos días, somos también un hacha al pie del árbol, ¿no? Y somos juicio, ya lo estamos viendo, ¿no? El mensaje nos queramos o no, nos hace ser jueces en cierta manera. Entonces, la sal muchas veces se utiliza también para hacer que las plantas no crezcan, ¿no? Si tú tiras sal al suelo que no quieres que nazca nada, pues la sal tiene esa doble utilidad también. Tiene las propiedades de conservar, de electrificar nuestra sangre, pero también puede ser destructora y... En la Biblia hay muchos episodios de este tipo, que cuando se atacaba una ciudad se salaban los campos para que no fructificaran. Hay muchos episodios en la Biblia al respecto. Entonces el que no es segado y llevado al granero, pues es quemado, pero también puede ser salado, ¿no? Con sal. Bueno. Por cierto, recordemos, ahora que decís esto, lo de Atila, que era conocido como por donde pasaba el caballo de Atila no crecía la hierba, y es porque dicen que se dedicaba a eso, a salar los campos de los enemigos. Y allí ya no crecía nada, por tanto la vida era imposible. ¿Qué relación, el significado? O sea, si no puede crecer vida, por tanto tienes que estar fuera. Y eso espiritualmente, vaya panorama. Después también quería comentar que también podemos ser antorchas, ¿no? Dice la Biblia, que queman y dan luz. Y también hay otra que es la palmera, ¿no? ¿Por qué la palmera, su abono precisamente es la sal? Que viven al lado del mar y no se mueren. O si hay gente que tiene plantaciones de cocos y les echan mucha sal y producen más frutos. Y la sal no les afecta. Que ya sabemos lo que representa la palmera. Sí, eso es interesante. Yo cuando estaba en Brasil me contaba un hombre que cuando hacen la plantación les ponían, no me acuerdo si era 1 kilo, medio kilo de sal gruesa para plantar la palmera de coco. Y no salen salados, precisamente. Pues será para que salgan mejor, ¿no? El coco, y es dulce inclusive, ¿no? El agua de coco a punto es dulce. Muy bien. Pues nos pone una cita aquí también el mismo día, sábado, de Ellen White, y dice: no tiene límite la utilidad de quien, poniendo el yo a un lado, da lugar a la obra del Espíritu Santo en su corazón y lleva una vida consagrada por completo a Dios. Vemos que hay condiciones también para ser parte de ese testimonio, de esa obra. Sí, puedes. Una cosa, Josep, no, es que bien tiene que ver con la palmera. Isaías 9:14 dice: por eso Jehová cortará de Israel cabeza y cola, palmera y junco. Por lo tanto, el texto paralelo nos dice que cabeza y cola, palmera y junco, la cabeza es palmera, ¿verdad? O sea que la palmera tiene que ver con la cabeza. Y vimos que había una cabeza visible y una invisible, o sea que fijaros qué interesante, es muy importante. Los textos paralelos de la Biblia a veces son brutales, solo por asociación ya entiendes muchísimas cosas. Y luego quería decir que también somos la mano, el brazo. Al final del brazo está la mano, y la mano, Isaías 40 nos dice que le precede el fuego, pero habla del fuego en relación con la mano. O sea, también hay textos paralelos al respecto del fuego con la mano y el brazo que precede a la venida de Cristo. O sea que es la mano que ejecuta ese juicio también. Y recordemos que la mano era de Cristo, eran esos 5 dedos y esos anillos de Tarsis, ¿no? O sea que no tiene fin, no tiene fin. Bueno, eso es muy fácil de entenderlo, porque recordemos que Ellen White dice que el papado es el brazo derecho de Satanás. Así que ¿quién es el brazo derecho de Cristo? Pues la Iglesia, nosotros. Es que allí iremos también, veremos un poco, me gustaría también más adelante ahondar acerca del plagio satánico, porque de allí también podemos, como hemos ido viendo todos estos años, ¿no? Y los que hemos podido pues, disfrutar de toda esta luz que se ha presentado, y que hemos, incluso gente como yo personalmente, que veníamos de
mundo no creyente y buscando, y nos habíamos metido en lugares peligrosos, vemos como de allí se sacan muchas enseñanzas, ¿no? Dios incluso utiliza eso para enseñarnos. Sí, y siempre recordar que si miramos ese brazo, esa mano, estaba esa relación con Tarsis y esa mano con el costado. Y como el costado estaba en el lado izquierdo, es la mano derecha, obviamente. Es la que entra en el costado izquierdo. Sí, podríamos estar aquí dando vueltas. Sí, pero son conceptos que es claro tenerlos. Es claro, son fáciles, pero a veces hay tantos que estamos hablando que a veces algunos se olvidan y es un concepto muy, muy claro que debemos tener. Lo que es bonito es que a veces, bueno, lo que siempre decimos, no todo lleva a la llaga, ¿no? Al final, salgas por donde salgas, acabas allí y es impresionante. Bueno, vamos a ver el domingo, desarrollando un poco ya este mismo concepto. Sobre todo, lo que quiero que tengamos claro es que lo que se ha estado presentando un poco en los temas que está presentando Ángel últimamente, de primavera-otoño, sobre la rueda, sobre ese mecanismo, esa máquina que también es ese cuerpo de Cristo, ¿no? Que es esa iglesia y que hay distintas partes que todas se complementan una con otra, hay distintos engranajes y, por ejemplo, no sé, yo lo he escuchado muchas veces esto de decir, bueno, el cuerpo humano es la máquina perfecta, ¿no? Pues, bueno, vimos Ezequiel 10, se estuvo haciendo pues, este maravilloso estudio que recomiendo a los que no hayan visto los temas que presentó Ángel. Vimos como realmente es una máquina, ese cuarto ángel, ese ministerio es un engranaje que tiene muchos engranajes, es un sistema mecánico, incluso lo podríamos decir así, ¿no? Y bueno, vamos a ver. Aquí nos dice, ¿alguna vez has considerado lo diferentes que eran los discípulos? Nos ponen unos cuantos ejemplos acerca de los discípulos, sus distintos caracteres, sus distintas cualidades, ¿no? Sus vivencias incluso, y bueno, nos invita a pensar que evidentemente no eran todos homogéneos, no eran todos arandelas o todos tornillos, ¿no? Había uno que era una arandela, uno que era un tornillo, otro que era pues, un engranaje, otro que era un pistón, ¿no? Y todos juntos trabajaban para un mismo propósito, ¿no? Eso es importante, el propósito, porque no puede haber comunión tampoco en una máquina si todas las piezas no trabajan para hacer la finalidad, ¿no? Para dar ese fruto. Yo quiero, no sé si alguien puede leer, por favor, 1 Corintios 12, del 12 y 13 y del 18 al 22. Bueno, en estos hay un par de capítulos que son Romanos 2 o 12. Ahora, hay un par de capítulos, y uno este es 1 Corintios, el otro creo que sí, que es Romanos, ahora no recuerdo el capítulo, que se nos habla muy claramente sobre los dones del Espíritu. Y pues bueno, vamos a leer bastante estos capítulos y vamos a intentar sacar conclusiones. ¿Sí? Primera de Corintios 12, 12, 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Bien, y del 18 al 22, del mismo capítulo. Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son las más necesarios. Vale, pues evidentemente pues lo que estábamos hablando, este símil también con la máquina, con las distintas partes, con el cuerpo, las distintas partes y la dependencia que hay
de cada una de ellas, incluso las más pequeñas, ¿no? Dice, Dios se deleita en tomar personas de diferentes orígenes, con diferentes talentos y habilidades, e impartirles regalos para el servicio. El cuerpo de Cristo no es un grupo homogéneo de personas que son todas iguales. Más adelante nos dice, es un movimiento dinámico, hablábamos del dinamismo, ¿no? De una máquina, quizás, de un carro. Es un movimiento dinámico de personas de diferentes dones unidas en su amor por Cristo y por las Escrituras, y que están comprometidas a compartir su amor y su verdad con el mundo. Lo que pasa es que entramos en lo que ya comentábamos antes. Son estas personas que están unidas y su objetivo es compartir su amor y su verdad con el mundo. Pero si no estamos cumpliendo esa condición, podemos ser parte de esa maquinaria, podemos ser parte de ese cuarto ángel, si no estamos compartiendo su amor y su verdad presente. Desde luego que no. Hay que estar a todas, ¿no? Cuando sirves a Cristo y a su reino, pues tienes que ir a por todas. Y eso quiere decir que te tienes que preparar a nivel personal y también a nivel pues, doctrinal, para que cuando des el mensaje, des un buen mensaje que pueda llevar a la gente a la salvación. Imaginemos qué responsabilidad todas estas personas que hoy en día están predicando que el milenio va a ser en la tierra, ¿no? Todo cuando venga Satanás haciéndose pasar por Jesús, pues los va a engañar a todos. Y prácticamente son todas las denominaciones que dicen esto, ¿no? Sí, inclusive de una manera indirecta quizás la misma Iglesia Adventista, ¿no? Está hoy pues obviando advertir al pueblo, porque el amor de Dios le lleva a advertirnos, a darnos profecías, para que pues, no nos pille el toro, ¿no? Sí, o estas personas que están predicando que Jesús viene, sí, el 2031, pero viene en Pascua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Están siendo miembros del cuarto ángel o de su iglesia de Dios, o es que están quedando relegados? Porque Ellen de White también hace una comparación de que para edificar el templo lo que hacían era traer, bueno, el templo de ese tiempo, traían las piedras de lugares lejanos para poder edificar, y de diferentes formas, ¿no? Entonces, esta gente realmente está siendo humilde para poder ser parte de esa iglesia, para que este cuerpo crezca y sea fuerte y que sea edificación para aquellos que no conocen y para los que también son parte de la iglesia. Pues aquí también hay que poner mucho énfasis, ¿no? Porque hay muchos que creen en el 2031, pero no quieren dar brazo a torcer que se seguirá haciendo en Pascua, ¿no? Cuando ya se ha dicho por qué ahora es en tabernáculos. No, con esto ya hemos hablado bastante con personas que nos han escrito y creo que deben comprender que en primavera empieza un quiasmo, empieza un principio y un fin en primavera, que es primavera, otoño es juntos, es uno, o sea, esos 6 meses es uno. Es una unidad, es un conjunto, ¿eh? Y ya hablaremos más, porque digamos que la bisagra de este conjunto, de estas 7 fiestas, es Pentecostés. Y lo veremos y ahí analizaremos esto, ¿eh? Donde se cruza, donde realmente está el centro que une las 2 fiestas es Pentecostés. Y es un conjunto, no podemos separar primavera por un lado, no, los de la primavera y los del otoño, no. Por eso es de primavera a otoño, porque no se desestima una ni la otra. Si no hay primavera, que es el resurgir, es el florecer, es el dar el mensaje, es el mensaje del tercer Elías de Juan el Bautista, el que prepara al pueblo, no puede haber otoño. Si solo nos quedamos en primavera, nos quedamos solo en esperar que un Elías y ya está, o qué. ¿Qué esperamos con la primavera especialmente, no? Entonces ahí el Señor lo ha hecho diferente para que nos demos cuenta de que tenemos que estar pendientes de algo más, no solo de un final concreto de una fecha matemática, sino que hay que comprender qué significan esos 6 meses, y en eso estamos,
Hay que introducirlo entre nosotros para no ser tampoco fanáticos de la matemática, ¿no? Porque sí que es verdad que el Señor lo deja todo muy bien puesto, pero en ocasiones deja situaciones como mostramos en las conferencias, ¿no? Esos 7 años y 6 meses de construcción del templo, que en un lugar les dice 7 años, en otro no lo muestra, pero son 7 años y 6 meses, y no lo dice, pero son 7 años y 6 meses, ¿no? Y hay otros más, ahora mismo David también, 40 años en un lugar que estuvo reinando, y en otro pone 40 años y 6 meses. ¿Por qué en los 6 meses en un lugar los obvia y en el otro no? Nos quiere mostrar cosas, nos quiere enseñar que esos 6 meses son uno por alguna razón, es un mismo punto por alguna razón, ¿no? Sí, y bueno, estuvimos hablando un poco de esto, ¿no? De estos ciclos que son uno, y vimos como a veces en un primer vistazo pues puede parecer que dices, bueno, vosotros estáis predicando de los 6.000 años y 6 meses, ¿no? Pero vamos profundo, yo no sé si lo veremos esto dentro de poco, pero si es un pack, las fiestas son un pack, ¿no? A ver, no sé si lo veremos. Si Dios quiere, de aquí a poco lo veremos. De aquí a poco me refiero a unos pocos minutos. Pero hay que ver con respecto que, digamos, todo en la Biblia tiene un desarrollo, un inicio, un desarrollo y una consumación. Tabernáculos, el 7, el séptimo día, el séptimo día es la consumación de todo. La Pascua es el inicio, pero tiene el punto de llegada que es tabernáculos, que es la consumación. Ese séptimo milenio, ese séptimo día, ese es, bueno, lo que todos apuntamos. Digamos, toda la preparación para llegar a eso. Eso lo veremos hoy si Dios quiere, creo que sí. Fantástico. Y intentaremos poner un poco, seguir esclareciendo un poco más sobre todo este tema de los 6 meses. Fantástico, pues entonces no vamos a avanzar nada más, le vamos a dar una pequeña pincelada y lo veremos. Con lo que decía Laura, muy interesante, el tema de la construcción del templo, fijémonos como lo que siempre insiste mucho Víctor, ¿no? De que un error nos lleva a otra cadena de errores, ¿no? Vamos a imaginar que en esos momentos pues, se estaba construyendo el templo, y había un arquitecto que hacía unos planos o una cierta... a ver, Dios dio los planos, ¿no? Pero había una cabeza, un hombre, un constructor, que hacía los planos y decía, esta pared medirá tal, ¿no? Necesitamos piedras de este tamaño, tantas piedras, y estaba todo súper calculado. Y más cuando lo debían de llevar de fuera y solo colocarlo, ¿no? Entonces era una precisión exacta. Y esa precisión comportaba también que incluso el cantero, cuando estaba tallando la piedra, lo tenía que hacer a la precisión. Si había un error en la piedra, en el cantero, ese error se iba transmitiendo y esa piedra llegaba a su lugar y no encajaba, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, ¿no? ¿Cuál es nuestro plano? ¿Cuáles nuestros números también, ¿no? Porque es un número? Si tenemos un error en nuestro plano, en nuestro objetivo final, si la máquina no trabaja para un objetivo todas las piezas, si hay una que trabaja para otro objetivo o que está programada para hacer una cosa un poco distinta, aunque sea, toda la máquina se estropea. Entonces, es interesante, porque lo has dicho y me ha venido a la mente y bueno, son enseñanzas que Dios nos da. Ahora me viene a la cabeza esto que vas hablando, bueno, que has comentado el número. Del cielo fueron expulsados una tercera parte. Y cuando habla de una tercera parte, está hablando también de números, con lo cual hay una cantidad de números que han de ser salvos, con lo cual cada uno deberá llevar su número, en la cual deberá tener allá en el cielo, pues si Dios ya todo está preparado, porque si los ángeles han dejado su hogar, bueno,
no sé cómo es, pero seguramente también hay cada uno y Dios lo sabe, ¿no? Con respecto a eso que estabas comentando, Pep, es muy interesante. ¿Y por qué? Tú hablabas de las piedras, es como hacer un templo, ¿no? El templo, y testificaba eso al mundo entero. Hay otro suceso más que era similar, que no eran con piedra, era con madera. Bueno, en el templo también se usaba madera, pero hay uno que era especialmente de madera, y eso también testificaba al mundo entero. Hablamos de Noé y los suyos. ¿Y por qué esto? Yo recuerdo cuando estaba en la iglesia, en la institución, todo era muy como, bueno, alguien salía, presentaba un tema y iba por ahí, era como hacer cosas y quedaban ahí tiradas, ¿no? No digo que a uno no le pueda venir en la mente algo y presentar un tema que bueno, mira, está el tema que quiero, pero creo que todos nos damos cuenta que desde que empezamos a ver todo este ministerio, cómo tiene un desarrollo, y es un poco esto, es como, sea la gente que estén presentando cosas, se está armando un todo, un algo, digamos, ¿no? Cada piedra, cada presentación, cada tema va en su lugar para construir algo mayor, por así decir, que es lo que está dando testimonio. No son cosas que cada uno, bueno, me viene la idea de esto, lo presento y ya queda ahí tirado, como piedras tiradas, pedazos de madera que quedan tirados y no forman. Esto está realmente haciendo un templo, formando un arca, formando un templo. Y todos los temas están conectados y todo tiene ese algo más, que no hay iglesia y no hay ministerio que realmente lo tenga, que es único y es maravilloso. Y es maravilloso y gloria a Dios. Amén. Vamos a entrar en el meollo de la lección. Ahora que ya hemos visto pues, esa maquinaria, hemos visto cómo tiene que trabajar, vamos a ver qué es lo que hace Dios para capacitarnos a cada uno, individualmente también, para que en conjunto podamos hacer esa obra, ¿no? Con su ayuda. Si pasamos al lunes, dice, Dios es el dador de toda buena dádiva. Y antes de empezar a hablar de los dones, yo quisiera preguntar que por favor alguien me dijera que para él, ¿qué es un don? ¿Tiene algún sinónimo que os venga a la cabeza así solo para empezar? Creo que la palabra de Dios, cuando habla del don, habla del Espíritu Santo y la gracia en sí misma. Pasa que, claro, la gracia es un regalo y por gracia tú puedes tener toda una serie de talentos innatos y de cosas que el Señor te ha puesto a ti, ¿no? No sé, si me ocurre que tú puedes tener un talento personal en algo o te puedes incluso especializar en algo profesionalmente que puedes usar para la palabra de Dios, pero a lo mejor el Señor decide que tú eres mejor de otra manera porque ha puesto en ti un don que es, yo qué sé, otra cosa, ¿no? Entonces tienes que comprender cuáles son y eso es una labor también interesante que supongo que más adelante se tocará, ¿no? Entraremos. Pero yo creo que tiene que ver con gracia y Espíritu Santo. Sí. Con regalo, ¿no? A mí cuando me viene la primera palabra, el sinónimo que me viene es regalo. Es algo que... No viene de dar, ¿no? Y además es un regalo que merecemos o no lo merecemos. Yo creo que en este contexto obviamente es un regalo y que tiene que ver con, aparte de Cristo, el Espíritu Santo, la gracia con un don de carácter espiritual. Así. En diferencia con el talento, ¿no? Ahora veremos es un don poco, inmerecido, pero de carácter especialmente espiritual, ¿no? Veremos un poco, porque suscita estas preguntas, ¿no? Cuando hablas de esto, lo que decía Ángel también, como esos dones innatos que tiene cualquier persona, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un don espiritual y un don innato? Bueno, en la lección habla de talentos naturales, pero bueno, viene a ser lo mismo, ¿no? He buscado el significado de don y me sale dádiva, presente o regalo. Gracia especial o habilidad para hacer algo. Bien natural o sobrenatural que tiene el cristiano respecto a Dios de quien lo recibe. Vale, gracias. Pues resumen de esto, ¿no? De lo que hablábamos. Nos manda aquí a leer un par de textos que son Marcos 13:34, que si puede leer alguien, por favor, y que alguien prepare también 1 Corintios 12:11, que ya le diré, hablaremos después de este texto, ¿vale? Para empezar, sí, Marcos 13:34, por favor.
Es una parábola de Jesús. Marcos 13:34. Sí, Es como el hombre yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. vale. Muchas gracias. Pues, espera, comentamos este texto primero y después vamos al otro. Aquí en la lección dice, la Biblia es clara, Dios tiene una tarea especial para cada uno de nosotros en compartir el Evangelio con los demás. En la parábola de Jesús sobre el jefe de familia, que deja su casa a sus sirvientes y les pide que la cuiden, el amo da a cada siervo una tarea específica. Y vemos también cómo da esa tarea al portero, ¿no? Que, bueno, también, sí, Ángel se ríe, claro, también tiene que ver con lo que estábamos hablando sobre esa cabeza y bueno, y todo lo que se ha presentado ya, ¿no? Por favor. Sí. Digo, que diferencia entre siervos y portero. Fijaros, si todos somos siervos, pero hay uno que es el portero y es el que vela. ¿Y los siervos no velan? ¿No tienen que velar? Pregunto. Pues está dando una situación, está explicando un momento, una situación concreta, porque evidentemente nos pide a todos que velemos y oremos, ¿no? A todos. Pero aquí está hablando de un momento concreto en el que hay uno que vela. Entonces ahí... Pero es siervo también. Y es siervo, pero, es siervo, en parte, pero tiene también. un mandato especial como portero. Y lo especifica. Entonces, evidentemente, nos recuerda a la flor de almendro, que florece antes, que avisa al resto, que está despierto cuando todos duermen, ¿no? Despertad, ¿no? Porque aquí viene el esposo, salid a recibirle. Por lo tanto, el portero... Si Dios quiere, un día hablaremos más detalle. Se ha hablado bastante, pero cuando veamos también el portero, qué trabajos tenía y todo eso, yo creo que es muy, muy significativo lo que está explicando aquí, ¿no? Bien. Si quieres leer ahora, Emi, por favor, Primera de Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vale. Vemos que estos dones que Dios da a sus siervos los reparte el mismo Espíritu. Y dice que los reparte como Él quiere. Pero yo tengo alguna pregunta. ¿Recordáis algún personaje bíblico al que se le da a escoger algún don? Sí. Salomón, ¿no? Dicen por aquí. Hay algún otro, pero, por ejemplo, Salomón es curioso porque, evidentemente, Dios con su sabiduría pues ya sabía a quién le daba a escoger, ¿no? Y conocía el corazón de Salomón, pero le da la opción de escoger. Di que quieres, ¿no? Y yo te lo daré, ¿no? Y, bueno, es curioso porque esto no sucede siempre, ¿no? En principio, parece que Dios nos capacita a cada uno sabiendo ya lo que es mejor para nosotros, para la obra, pero esto que el texto dice y da como Él quiere, Salomón podría haber elegido otro don, ¿no? ¿Se lo hubiera dado Dios si hubiera elegido un don que no glorificara a Dios? ¿Tú puedes pedirle a Dios un don que no tienes? Es una buena pregunta. Yo creo que sí. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá, ¿no? Porque el que pide recibe, el que busca halla. Por lo tanto, evidentemente, tenemos que procurar los dones espirituales. Podemos tener una tendencia natural y podemos dirigirla hacia el Señor, podemos ver qué don Dios nos ha puesto dentro, ¿no? Pero nosotros queremos también
todos los dones, no sé vosotros, pero a mí me gustaría tener todos los dones, me gustaría, y oras para qué, que te dé el don de hablar, de hablar a la gente, de poderle llegar. Ves que hay gente que tiene mucha facilidad, a ti te cuesta, pues le pides el don ese, o el don de poder ordenar cosas bien, o el don de llegar puntual, todas esas cosas, ¿no? Que, de acuerdo, sí, también son temas personales, ¿no? Pero también testificas, ¿no? Pero sí que es verdad que Javi decía dones espirituales, ¿no? El don de sanación, el don de saber qué es lo correcto, cómo curar a alguien, cómo poder alimentar bien a tu familia, ¿no? El don de la cocina, el don, no sé, hay dones que evidentemente muchos no tenemos, entonces quieres todos los dones, quieres que el Señor te instruya, y igualmente dice, ¿no?, que debemos ser capaces de poder, bueno, dar testimonio en todos los campos y hablar de todos los campos a todas las personas. Evidentemente no seremos quizás perfectos en todos, ¿no? Ni seremos unos cracks en todos, pero tenemos que buscarlos. Pero no es excusa para decir, no, yo no tengo ese don, entonces no voy a esforzarme, no voy a pedirle a Dios, no voy a intentar crecer, ¿no? Con la ayuda del Espíritu Santo. Pues sí, ¿hay algún otro personaje que tenga una experiencia paralela a la de Salomón que nos venga a la mente? ¿No? Eliseo, por ejemplo, cuando Elías, no es Dios directamente, ¿no?, pero Elías le dice, bueno, pide lo que quieres y yo te lo daré, ¿no? Y le pide una doble porción de su espíritu y dice, difícil cosa has pedido, pero si me vieras subir, ¿no?, ser arrebatado por Dios, pues entonces te será dado, ¿no? Bueno, es otro ejemplo y es curioso porque Elías en ese caso le da a escoger, pero después le dice, bueno, esto que has pedido, si Dios lo aprueba, se te dará. Pero vimos como Eliseo, y si leemos, por ejemplo, en Profetas y Reyes, como Ellen White explica que Eliseo, cuál era su corazón, cuál era su intención para pedir lo que pidió, ¿no? Y vemos lo mismo que Salomón, que la intención es lo que Dios ve más allá, ¿no? Y ve para qué pedimos las cosas también. Entonces no nos dará cosas que pedimos para nuestra propia gloria o... Pablo dice, ¿no?, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces, pues debemos querer el don de profecía. Y no me refiero solo, acá es más amplio que, bueno, eso será voluntad de Dios, recibir sueños, visiones proféticas a lo Ellen White, pero saber interpretar la Biblia en ese sentido, ¿no? Saber poder profetizar, eso es un mandato, sobre todo, ¿no? Buscar seguir el amor, procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Debemos pedirle a Dios que nos capacite para poder entender la Biblia y las profecías, ¿no? Claro, porque entendemos a veces el don de profetizar como el profeta del Antiguo Testamento, ¿no?, que recibía visiones de Dios, ya sean sueños y anticipaba el futuro, ¿no? Pero vemos cómo va más allá el don de profetizar también. O sea, nosotros aquí podemos profetizar, ¿no? Bien Pablo lo dice, ¿no?, sobre todo que profeticéis, y no eso quiere decir que todos recibieran visiones de Dios, ¿no? Uno lee los profetas, los libros proféticos del Antiguo Testamento y dice, uy, es que puede decir, uy, que esto quién lo entiende, pero vaya todo lo que hay ahí, todo el manantial de sabiduría, de luz que hay ahí, ¿no? Así que profetizar no es solo anticipar el futuro siendo pioneros en el sentido de que Dios te lo muestra y tú lo anticipas, sino que también es el don de decir y explicar las profecías que ya se han dado a los otros, ¿no? Que es lo que se está haciendo aquí, por ejemplo. Bien. Muy bien. ¿Qué hay del plagio satánico? Porque a mí lo que me vino a la mente con todo esto de Salomón, Eliseo, ¿no?, que Dios sí que les da a elegir, y a todos nos da a elegir también en el sentido de que debemos pedir, ¿no? Satanás, con sus siervos, hace lo mismo. No hace mucho hablábamos de Roger Monroe, ¿no?, y ese libro Viaje a lo sobrenatural, y él allí explica
como cuando está en la sinagoga esa de Satanás, hay un sumo sacerdote, y el sumo sacerdote, a él y a su amigo, que están allí son como los nuevos, los están iniciando, les muestra un poco los dones que los espíritus, porque en ese caso no es el Espíritu Santo, dan a sus siervos, ¿no? Y recuerdo que hay uno que me parece que tiene como el don, tiene muchos espíritus que trabajan por él y hay unas máquinas de escribir que van solas y unas historias así, ¿no? Y que se hace muy rico con eso, ¿no? Y a Monroe le dan a escoger también qué don quiere, ¿no? Y creo que él, no recuerdo exactamente qué don, pero como que después se va a carreras de caballo y sabe qué caballo va a ganar, porque hay un demonio que se lo dice, y entonces gana dinero con apuestas de esa manera, ¿no? Entonces vemos como Satanás también da dones, ¿no? Y cuál es el propósito de esos dones, ¿no? Y quién los da. Y bueno, es interesante porque también no hace mucho Víctor presentó en Puertas Dimensionales todo el tema de Falun Gong, del Gong, todas estas artes marciales, y pasó un vídeo que se llamaba El Dragón Revelado, que es un testimonio de un señor adventista que había estado puesto en las artes marciales y había llegado a unos grados muy altos, ¿no? Cinturón negro, evidentemente, pero séptimo dan o sexto dan, bueno, que allí es un rango de maestro muy alto. Y también él en su experiencia explica que llega un momento que, cuando él ya está en un momento que ya sabe todo lo que es el arte marcial, física, probado de todo, va a haber un maestro y cuando entra en casa de ese maestro, él se sorprende porque ve todo de pinturas, frescos, ¿no? Que no son normales, sino que son deidades del hinduismo, y se sorprende, ¿no? Y ese maestro le habla y le explica un poco y le dice, ¿qué quieres? Ahora tú qué quieres, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Y él, este hombre, le dice, pues yo quiero lo que haces tú, ¿no? Y también le da a elegir. Y después le explica que esa energía, el ki, ¿no? Que llaman, que se puede utilizar, el maestro le explica que hay distintas maneras de utilizarlas, y no solo en las artes marciales, como es el testimonio sino que también explica, por ejemplo, el tema de los cantantes, ¿no? O músicos famosos, ¿no? Y pone algún ejemplo, incluso Jimi Hendrix, ¿no? Y algún otro. Y habla de que los espíritus les dan la capacidad, no los espíritus, el maestro habla de esa energía, el ki, pero sabemos nosotros de qué estamos hablando, ¿no? Les da la capacidad de poder atraer la atención del público de una manera sobrenatural, ¿no? Por eso vemos músicos con ese poder de captación y algo hipnótico, ¿no? Carisma, le llaman. Ese carisma, ¿no? Sí. Carisma satánico, ¿no? Y aparte también habla no solo de músicos, sino también de empresarios, ¿no? Y cómo esos espíritus, pues esos demonios pueden dar incluso a gente la capacidad de persuasión, de liderar, ¿no? De controlar las mentes de otras personas para enriquecerse ellos propios. Vemos que la diferencia principal que hay entre estos dones que da Satanás y los dones que da Dios es el propósito. Porque los que da Satanás están con el propósito de enaltecerse uno mismo, ¿no? De aprovecharse de los demás, pero los que da Dios, el propósito es honrar a Dios, ¿no? Y llevar a más almas a Dios. Y lo importante es que por más dones que pueda dar Dios a una persona, nadie se considere un gran dotado y eso le enorgullezca, aunque sean dones divinos, ¿eh? Y entonces lo que debemos ser, en verdad, es un don nadie. Sí, aunque para Dios seamos sumamente importantes, pero que nosotros nos veamos como un don nadie, porque de ahí al paso del orgullo hay muy poco, y eso es lo que siempre se debe evitar. Dios da dones a todos, incluso al que menos le da uno, al menos uno, pero ni por ese uno, ni por el que tenga muchísimos más, nadie debe estar en orgullo,
siempre recordar que toda la honra es para Dios, que es el que da los dones, y el Espíritu Santo es el que los distribuye según cree conveniente. Por tanto, todo es para su gloria. Para la nuestra, ninguna. No nos merecemos nada. Pero que gracias a Dios tiene esa misericordia de otorgárnoslos para seguir creciendo nosotros en la fe y ayudar a los otros también a hacer lo mismo en lo que haga falta. Yo creo igual que hay en la falsificación, obviamente como es una falsificación tampoco es exactamente igual. Yo a veces me lo planteaba, porque por ejemplo nosotros vemos que para hacer el tabernáculo Dios dio habilidades, talentos inclusive, ¿no? Si le dio algo a esa persona para darle la habilidad de ser un buen artesano, por así decir. Satanás también hace eso, pero en realidad él no puede dar la habilidad. Hay una historia, quizás la gente de la música conozca, un nombre de la especie de los orígenes del blues de Estados Unidos hace mucho tiempo, ahora olvidé el nombre, de una persona negra, ¿no? Era más que todo lo que dominaba en el ambiente, que él quería ser un gran guitarrista, pero era malísimo, y todos lo conocían y no servía para nada, y de pronto desaparece un año, vuelve y tocaba como, entre comillas, o como dioses con minúscula, tocaba impresionante. Y luego y en poco tiempo se murió, sacó pocos discos, la mayoría hablaban de que hizo un pacto con el diablo, que en un cruce de 4 caminos se le apareció Satanás y le pidió eso. Ahora, yo decía, bueno, pero Satanás no le puede dar la habilidad. Lo que hay ahí son posesiones directamente. Es un demonio actuando directamente. Dios es verdad que da dones y el Espíritu Santo actúa a través de ellos, pero tiene ese poder, lo que es Dios que puede dar esas habilidades. Satanás lo que hace es generar posesiones y generar cosas de maneras más directas a través de los demonios. Esa es la falsificación, ¿no? Sí, Dios respeta la libertad, ¿no? Y Satanás no. Ahí está. Sí, a ver, esto nos debe de poner en alerta, ¿eh? Perdona, no, yo diría que aquí siempre Jesús habla de que somos uno, ¿no? Y siempre mantiene nuestra parte vigente, ¿no? Lo que nosotros podemos hacer, nuestra parte de voluntad humana. Entonces somos con Él. Cuando hacemos algo, lo hacemos con Él. Cuando dice Javi lo que comenta Javi, cuando alguien se da a Satanás, lo hace él, lo hace Satanás. Punto. Te lleva para aquí, para allá, como aquel que escribe así, empieza a escribir, empieza a dibujar un mensajito y no se da cuenta, y es una posesión completa, ¿no? Sí que creo que siempre nos deja una parte a nosotros para que seamos conscientes de que estamos haciendo algo con él. Y eso quiere que reconozcamos, que vamos juntos, que del arado o del carro tiramos dos, él y nosotros, ¿no? Por eso nunca es una completa eliminación de nuestra voluntad. Eso yo creo que esa parte la tenemos que tener en cuenta, ¿eh? Siempre quiere una obediencia voluntaria. En cambio, en ese caso me vendo a Satanás, que haga lo que tenga que hacer, y luego ya, ¿qué pasa? Lo que pagas, que es tu vida, ¿no? Tu vida eterna, ¿no? Es muy diferente. No muy diferente, pero el resultado es muy diferente. Y nos cuesta más entender cómo trabaja Dios, ¿eh? Es más misterioso quizás. Estamos más acostumbrados a ese yo me dejo ir, ¿no? Y que me utilicen, y comprender cómo Dios trabaja dándonos esos dones, trabajando con nosotros, pero respetando nuestro 0,1% de acción, ¿no? Era lo que hablábamos del 5, ¿no? Que significa eso, ¿no? Es la acción de Dios con Dios. Eso es difícil de comprender, es un misterio. Es que yo creo que aquí el punto está en que Dios nos exige un sacrificio, es decir, un esfuerzo. Satanás no. Claro, es decir, tener un don, yo bueno, todos lo sabéis, tengo el don del oído musical, pero yo lo puedo dirigir hacia un lado o hacia otro. Si lo dirijo para el lado malo, será más fácil, como decíamos, pues quizás encontrar un éxito, ¿no? Pero si lo dirijo hacia Dios, tocar himnos, alabanzas, etcétera, pues parece que es más complejo, pero a la vez luego es más gratificante. Pero claro, me exige un esfuerzo, un sacrificio, un trabajo diario. Lo otro no. Lo otro es, sí, se hace un pacto, como decía Javi, pero lógicamente tendrás un sacrificio X, que será el que sea, pero es lo que decimos, déjate ir y yo te llevo. Pero el otro no, el otro es trabajo diario, es igual que el leer la Biblia, es un trabajo diario, es un trabajo de
estar ahí, de entender la palabra de Dios. Si no, no sirve para nada. Leer, mucha gente ha leído la Biblia. A mí tengo amigos, sí, yo me la he leído 3 veces ya. ¿Has entendido algo? No, bueno, es que me la he leído como un libro cualquiera, como el que lee el Quijote, ¿no? Como dice Víctor a veces. Pero realmente no sirve de nada. El esfuerzo es entenderla, es estudiarla, escudriñarla. Si no, como hacía Miller, de versículo en versículo, entenderlo. Si no, no sirve de nada. A lo mejor el sacrificio también se tiene que hacer por ambas partes, pero no implica lo mismo, ¿no? No implica lo mismo. Porque sacrificios a Satanás también hay, ¿no? Y al final también estás sacrificando tu alma, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que implica, es otra, sobre todo la acción, ¿no? de trabajo diario es antagonista total. Bueno, yo hablaba también de un sacrificio, pero de sacrificar mi relación con el mundo. Ya. Sí, sí. Porque realmente eso es donde mucha Claro, gente claro, dice, claro. no, yo no puedo dejar Claro. de hacer esto, no puedo dejar de hacer lo otro. Yo tengo mi vida social, tengo mis amistades. Claro, eso es un sacrificio realmente también, ¿eh? Por supuesto. Dices que los jesuitas... Recordemos que en el conflicto de los siglos, cuando Ellen White habla de esa abnegación que tenían los reformadores y de esa falsificación que hicieron los jesuitas, de generar esas mismas abnegaciones, porque hay jesuitas que se van al lugar más que uno, yo no quiero ir ahí, digamos, y dejan todo, pero decía que mediante el fanatismo lograban eso mismo, por así decir. Esa abnegación, esa renuncia, eso lograban a base de fanatismo, pero claro, el propósito siempre es otro. Pero hay hasta en eso, gente que renuncia, sí. Y los jesuitas son expertos en renunciar a mucho y a todo, también prácticamente, pero con un fin diferente, más en el fondo es egoísta también, ¿no? Entonces se puede renunciar a mucho, pero si el fin no es el apropiado, tampoco sirve de nada, ¿no? También es buscar salvación por obras. A ver, la Iglesia Católica tiene cantidad de santos en eso. Había un hombre en la época de cuando estaba lleno de lepras, había un momento que había tanta lepra, hace unos cuantos siglos por aquí, que empezaron a meter a todos los leprosos en una isla. Imagínate lo que debería ser esa isla. Y hubo un cura que se fue ahí, porque dijo, hay que ayudar, porque eso nadie los puede confesar. Y entonces se fue ahí y después se acercaban en un bote otro cura para poder confesarlo a él de lo lejos. Vaya, hay que irse a una isla, ¿no? Lleno de leprosos. Bueno, yo las motivaciones específicamente de esa persona no las conozco, pero después cuando uno entra a ver la vida de todo eso, bueno, siempre son de dudar, ¿no? Bueno, mira, precisamente ahora Fanny me ha mostrado un comentario que le dejaron en su matutina, en una de las matutinas que ha presentado, diciendo que yo debía pedir perdón por los de Falun Gong, porque han sido masacrados, torturados, bla, 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 bla. Bueno, pero es que eso ha pasado con los jesuitas durante toda la historia también, porque han hecho una labor a favor de apoyar lo que Roma quería, someter a todos los pueblos a Roma. ¿Lo han hecho de corazón o sin enterarse mucho de las cosas? Pues muchos sí, muy engañados, pero otros sabiendo lo que hacían. A partir de aquí hay que pedir perdón, por eso no. Satanás los ha utilizado para hacer una faena y los sigue utilizando para eso. Por tanto, lo que hemos de hacer es denunciarlo y que los que sean honestos ahí dentro, pues que, si puede ser, conozcan la verdad y la sigan. Pero hay cosas que hemos de saber diferenciar. Yo quería hacer una pregunta. ¿Es lo mismo un don que un talento? Yo iba a hacer la misma pregunta también. Pues voy a pedirle a Lore que vuelva a leer el significado de don y yo voy a leer el significado de talento. El significado de don es dádiva, presente o regalo, gracia especial o habilidad para hacer algo, bien natural o sobrenatural que tiene el cristiano respecto a Dios de quien lo recibe. Natural o sobrenatural. Y el talento dice como actitud, es la capacidad para desempeñar o ejercer una actividad. Está vinculada a la aptitud o a la inteligencia. Se trata de la capacidad de ejercer una cierta ocupación o para desempeñar una actividad. El talento suele estar asociado con la habilidad innata y la creación. Ahora, lo dejo. ¿Es lo mismo un talento que el don? Claro, a ver, es complicado también. Son sinónimos, pero no.
Sí. El don puede ser algo innato o que sea totalmente sobrenatural. El talento es algo que sí que es innato, que se te pone a ti. Que puedes ser creyente o no creyente, también lo puedes tener. Y pueden ser muy variados. Y que se pueden utilizar para la gloria de Dios o para lo contrario. En cambio, el don ya es algo específico que tiene que ver para la gloria de Dios. Esa es la gran connotación de diferencia. Podemos tener talentos de saber tocar la flauta, correr mucho o nadar de canto, yo qué sé. Pero eso no es para alabar a Dios. Se puede llegar a utilizar para eso, pero no está hecho solo con ese propósito. Puedes tener habilidad en construir una casa, ¿no? Y otro no sabrá ni poner un tocho. Bueno, pues hay que utilizarlo para la gloria de Dios, sí. Pero el don es una característica que Dios ha puesto en ti y que es de crecimiento espiritual para ti, pero para ayudar también a crecer a los demás. Son sinónimos, pero no es lo mismo. Hay una gran diferencia en el fondo. Aquí quería entrar yo porque incluso estos talentos o estos talentos innatos son dados por Dios también. Incluso una persona que no es creyente, todo lo que tiene es gracias a Dios. Entonces, vamos a entrar en estas preguntas que, bueno, toda persona que estudia y se plantea el tema de los dones, pues le surgen, ¿no? Que es algo pues ya mecánico incluso, ¿no? A ver, ¿son lo mismo los talentos innatos que los dones del Espíritu? Estamos viendo que no. Entonces, los dones del Espíritu, ¿cuándo los recibimos? Dios utiliza esos talentos innatos para que cuando uno se consagra a Él, después esos talentos innatos puedan utilizarse también como dones espirituales. A ver, yo creo que he hecho quizás todo muchas talento, preguntas. no, a ver, todo talento es, digamos, don, pero no todo don es talento. O sea, un talento sería como un don menor, digamos, un don. O sea, todo talento es un don, porque te lo ha dado Dios, pero no todo don es talento, porque no he tenido por qué haberlo tenido innatamente o por herencia, porque puedes tener la tendencia natural porque tus padres, tus abuelos, tuvieron una tendencia de, yo qué sé, que les gustaba la música y tú ya tienes ese don de la música y tú has nacido con esa tendencia a ese don musical, que es en parte, en cierta manera, heredable o genéticamente heredable. Y el don espiritual es como que tú puedes tener una tendencia también, pero si no hay una influencia directa del Espíritu Santo en tu sumisión a Dios, pues ese don, digamos, queda como escondido dentro de ti, no se manifiesta, ¿no? Es como que está alimentado por el Espíritu. Tú puedes tener un don y no haberlo manifestado nunca. Entonces, cuando tú conoces al Señor y te pones a sus pies y oras y abres tu mente y tu tercer ojo se dirige a Él, entonces empiezan a resurgir o empiezan a manifestarse en ti los dones que Él había puesto ya en ti, ¿no? 1, 2 o los que fueran, ¿no? O sea, que es la alimentación del Espíritu Santo sobre esos dones. El resto no, el resto son talentos que puedes usar para bien o para mal, pero es que puedes usarlo cualquiera, puede usarlo el bueno o el malo, digamos, para entenderlo, ¿no? Al estudiar, esta lección, cuando estaba justamente leyendo esta parte, el don es como cuando Dios te pone una semilla y uno se ocupa de regarla para que ese don pueda crecer y para que sea para la honra y gloria de Dios, ¿no? Pero, como dice Ángel, hay dones que no se quedan ahí. ¿Por qué? Porque espiritualmente, pues, quizá esa persona no tiene esa inclinación a eso, ¿no? Y una cosa. Ay, perdón. Sí. Aquí hay una parte de texto en el lunes muy interesante que dice: hay una tarea para cada individuo y Dios da dones espirituales a todos para que cumplan la tarea o el ministerio divinos a los que son llamados. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo y mediante el bautismo nos convertimos en miembros de su cuerpo, la Iglesia. El Espíritu Santo imparte dones para que podamos servir al cuerpo y testificar al mundo. Aquí ya especifica todo lo que había dicho Ángel. Ahí quería llegar, sí. Correcto. Incluso, nos dice mediante el bautismo. A eso me refería cuando preguntaba
cuándo somos capacitados con esos dones espirituales, ¿no? Aquí más abajo nos pone 3 textos, pero bueno, vamos a leer solo uno, que es Hechos 2, del 38 al 42, que ya lo voy a leer yo mismo. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios le amare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación, etcétera, etcétera, ¿no? Les llama a que se arrepientan, que sean bautizados y después recibirán el don del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, vemos como el bautismo aquí también es clave, ¿no? Entonces, la diferencia entre talentos y dones, el punto que los separa sería ese arrepentimiento, ese bautismo, ¿no? Vamos a seguir y si leemos Romanos 12 y 1 Corintios 12, estos 2 capítulos nos dan un montón de ejemplos de posibles dones espirituales, ¿vale? Esto cada uno pues, se lo puede mirar, hay el don de profecía, el de servicio, el de enseñar, el de exhortar, etcétera, ¿no? Y hay infinidad de dones, incluso muchos que se nos pueden venir a la mente aquí, ¿no? Pero que no están escritos, ¿no? Y yo lo que tengo aquí es apuntado una pregunta que es la siguiente: ¿son lo mismo los frutos del Espíritu que los dones del Espíritu? Vuelvo a repetir, ¿son lo mismo los frutos del Espíritu que los dones del Espíritu? Los dones traen fruto, diría yo. El resultado es que el don es como que es la herramienta que tú tienes, que te pone Dios para poder dar fruto. Es la percepción que tengo yo de esto. El don es un fruto en sí mismo, en parte también quizás, pero yo creo que es más la herramienta para dar fruto. Pero uno de los frutos es el arrepentimiento, y sin arrepentimiento pues no puede haber bautismo, y sin bautismo no puede haber dones del Espíritu. Es como si estuvieran entremezclados, ¿no? Pero a ver, ¿es que los dones solamente uno los recibe cuando se bautiza? Esta es otra pregunta. Es como, ¿y solo recibo el Espíritu Santo cuando me bautizo? Claro. Es que las cosas no son tan así, claro, digamos, ¿no? No son... Por ejemplo, hoy en día, que bueno, ya desde hace tiempo, pero solamente hay 2 iglesias que yo conozco que tienen uno de supuestamente dones de lenguas, ¿no? Las iglesias pentecostales y las iglesias carismáticas, que empiezan a hablar y no se entiende lo que hablan. Cuando Dios dice que se tiene que orar o hablar o cantar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Y Dios es muy claro en esto, ¿no? Que si uno habla en lenguas, pues si hay un intérprete, pues entonces bien, pero si no, más vale que calle, ¿no? Entonces ahí vemos las que más de todas estas, que ya las conocemos, pero esta que a veces debemos, ¿no?, saberlo y no dejarnos también envolver. Creo que hay un matiz, porque dice la palabra de Dios que llueve sobre justos e injustos. Las bendiciones llueven sobre justos e injustos. Eso es el Espíritu Santo, que cae sobre todos. Entonces, lo que pasa es que unos son conscientes y los otros no son conscientes. Entonces, ¿el Espíritu Santo está intentando trabajar en cada uno de nosotros, seamos creyentes o no? Evidentemente sí. Por eso dice que el Espíritu Santo aún está aquí y no se ha retirado. Como no se ha retirado, aún no está claramente diferenciado el bueno y el malo, digamos, ¿no? Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? Está luchando, intentando llevar a las personas en la manera de lo posible, de la que las personas se dejan, de que la conciencia de cada persona le permita
llevarlo ¿a dónde? A Cristo, ¿no? Para que se bautice y haya un derramamiento especial del Espíritu Santo también sobre él. Lo que pasa es que luego esta persona es consciente de que el Espíritu Santo está actuando sobre él, que es muy diferente también. Es como el hecho de eso de que abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Es necesario el pecado para que haya más gracia? No, lo que pasa es que ¿qué pasa? Que resulta que cuando tú recibes la gracia de Dios, eres más consciente del pecado. Entonces pides más gracia. Pero el pecado ya estaba, ¿no? Esto depende de la conciencia de cada uno, creo yo, ¿eh? De saber que cuando tú te bautizas vas a recibir un derramamiento especial, pero que ha sido el Espíritu Santo el que te ha llevado hasta ahí, reconocer todo el camino. Son simplemente esos matices, pero creo que más que nada porque es una percepción personal. Una vez tienes conocimiento del tema, ¿no? Saber que no eres tú el que, gracias a ti, tu inteligencia has visto eso. No, es que el Señor ha hecho algo en ti, ¿no? Y tú te has dejado, evidentemente. Sí, es como esa conciencia de decir, vale, formo parte de esta máquina y tiene este propósito y estoy aquí al servicio, ¿no? Luego le pides más. Claro. Y luego le pides más, sí. Yo quería comentar algo referente a todo esto que se está hablando de los dones y si hay un don que es el primero que deberíamos de tener y que es el que todos deberíamos de pedirle a Dios constantemente en nuestras oraciones, es precisamente lo que decíamos, el don del Espíritu Santo. Porque si tenemos el don del Espíritu Santo, todos los demás dones vendrán un poco por añadidura y serán adecuados, o sea, el Espíritu Santo irá guiando cada uno de esos dones que Dios nos pueda dar, pero el don del Espíritu Santo es un don totalmente esencial en la vida del cristiano, porque si no lo tenemos, ¿de qué nos servirá todo lo demás, no? Muy bien, vamos a avanzar un poco. Una sola cosa, y también la Biblia dice que los dones son irrevocables, ¿eh? Y para casos está el de Balaam. O sea que una vez da los dones, allí están, ¿no? Depende de nosotros cómo los utilicemos, ¿no? ¿Y para qué fin? Por eso Satanás, con los que apostatan, los utiliza de esa manera, ¿no? Por ejemplo, el Sanedrín mismo, ¿no? Bueno. Buena la aclaración, porque cuando Pablo habla de eso está hablando del pueblo judío, ¿eh? Claro. Por eso los que se apartan hacen esa obra de oposición tan dura y tan fuerte, ¿no? Bueno, la lección nos habla también pues, de cuáles son los propósitos de los dones espirituales, que ya lo hemos estado pues, hablando entre todos un poco, y después nos dice que habla cómo descubrir nuestros dones, ¿no? También le hemos estado hablando un poco antes, Ángel, ¿no? Lo ha dicho, ¿no? Que si pedimos a Dios no solo que nos descubra nuestros dones, sino que nos dé más dones o que nos ayude a perfeccionar esos que ya nos ha dado, pues Él lo hará, ¿no? Entonces, yo a veces, no sé, yo me planteo si es importante saber cuáles son tus dones para utilizarlos. No, a lo mejor una persona no sabe que tiene cierto don o puede intuirlo, pero no ha dicho, yo tengo este don, pero lo está usando, ¿no? O sea que no creo que sea una condición saber cuál es tu don para hacer prosperar y hacer servicio con ese don. Lo que sí que es verdad que necesitamos saber cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, y esto en todo se puede aplicar, ¿no? Para saber, pues, y pedirle al Señor con sabiduría, pues, que nos ayude en esos lugares flacos, e incluso que no nos enaltezcamos, ¿no? con esos fuertes. Creo que la parábola de los talentos, ahora vamos, que también va relacionada con esto, ¿no? A uno le da 5 y él le devuelve, no sé si 5 más. 5 más, sí, 10. A otro le da 2 y también le devuelve 2 más. Sí. Y el que le da 1 lo esconde.
Y la pregunta es, ¿cómo sabe que lo esconde? Si no lo sabe cuál es. Si tienes un talento, alguna conciencia tienes que tener de cuál es tu talento. Alguna tienes que tener, porque es tu herramienta para poder llegar a los demás. Si yo sé que tengo facilidad para, yo qué sé, para hablar a las personas, me voy a poner en situación de hablar a las personas, porque sé que en ese punto yo soy fuerte, soy más digamos, llego mejor, ¿no? Claro, si yo no tengo ni idea de cuál es mi don y me pongo a hablar a las personas y soy un desastre, evidentemente el Espíritu Santo hará lo que pueda conmigo, ¿no? Pero hay un punto que te pone en situación y cuesta un poco más. No se lo ponemos fácil, ¿no? No, Sí, cuesta si un hacemos poco eso. más. Bueno, yo no digo que no haya que hacerlo, ¿no? Pero bueno, te cuesta un poco más, todos tenemos que hacerlo, en ese concreto, ese punto, todos tenemos que hacerlo, todos tenemos que hablar a las personas y el Espíritu Santo hará con nosotros, pero sí que es verdad que unos tienen más talentos y otros menos en ese sentido, más don en este sentido, ¿no? Y otras personas son más talentosas en predicación o son más talentosas en preparar pues, PowerPoints, o son más talentosas y son más poderosos ahí, o en Facebook o en Insta, tienen un talento especial que hacen un vídeo de Instagram y ¡buah! La gente lo mira, ¿no? Bueno, yo creo que no hay que dejar uno sin hacer el otro, pero hay que tener claro que si tú puedes ser bueno ahí, tienes que explotarlo al máximo, ¿no? Y bueno, eso yo creo que sí que hay que tener una cierta conciencia de no creerte un crack, de mira, aquí no se va a resistir nadie, porque al final es el Espíritu Santo el que pone, ¿no? Pero bueno, lo que decíamos antes, creo que el equilibrio está en que tú tienes que sentirte un poco inferior a los demás siempre, como dice Elena White, sentirte un poco inferior a los demás, y pensar que lo que vas a hacer no por tu propio conocimiento, por tu propio, digamos, saber, sino por fe tú te pones y el Señor hace el resto. Pero sabes que en el fondo ahí vas a ser más útil, por alguna razón. Sabes algo, ¿eh? Pero sí que es verdad que si el Espíritu no quiere, tú puedes decir lo que quieres, pero no va a ser coherente, ¿no? No vas a llegar a la otra persona, ¿no? Es una mezcla, entonces, pero sí que una cierta conciencia creo que hay que tener, una cierta. Bueno, yo quería decir algo, que sí es verdad, no, sobre los dones espirituales, que es dado a muchos, y aquí tenemos muchas veces muchas barreras las personas que somos tímidos, y hay tímidos y tímidos extremadamente tímidos, y el ministerio tiene gente, muchos de ellos extremadamente tímidos y también tímidos que pueden vencer esos temores y están trabajando, pero hay tímidos que no pueden vencer y es una puerta que se cierra, y por eso les digo, yo lo hablo por mí, que pidamos a Dios para que Dios nos ayude a perder esta timidez, ¿no? A perder esta timidez para que podamos ser utilizados a través de su Espíritu, ¿no? Porque son impedimentos que podemos hacer mucho para Dios, mucho, poco, pero lo podemos hacer. Pidamos a Dios, sé que lo vamos a lograr y bueno, Él ya nos responderá. Hay una cosa que es bastante simple. Si uno es un patadura con la pelota, pero en la portería se maneja muy bien, pero uno se empeña en que quiere ser el goleador del equipo, pues va a poner en complicación a todo el resto, ¿no? Entonces la Biblia también dice, conócete a ti mismo, ¿no? Es importante para la obra. Muy bien, pues vamos para acabar a leer Mateo 25, del 14 al 30, que es esta parábola de los talentos, y con esto ya vamos a ir terminando. No sé si hay alguien que primero lo tenga. Pues adelante. 25 del 14 al 30. Mateo. 25. Del 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2.
Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues del talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Muy bien, gracias. Bueno, aquí vemos a un tímido, dice Laura, ¿no? Pero más o menos, ¿no? Más o menos. Es curioso porque él le dice: yo sé, ¿no?, que, bueno, que tú eres un señor, le dice exactamente que, vale, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, ¿no? Y esto, no sé, a mí lo dejo ahí, no sé, algo aquí me dice que también, porque después el Señor le dice, respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Esto es... Bueno, ese es al mismo estilo de la viuda a la que le ruega y le ruega al juez injusto, ¿no? ¿Es Dios un juez injusto? Jesús a veces tiene una manera misteriosa de explicar las cosas, pero es como haciendo un contraste, ¿no? Sí. Sí, porque después dice, es como decirle, sabías cómo era, ¿no? Entonces deberías de haber puesto ese dinero al banco y ganar intereses con ello, ¿no? Si sabías que yo era como era y que no... Entonces es un poco este reproche. Pero bueno, también es curioso los números que aparecen, ¿no? Uno de 5 a 10, otro de 2 a 4, y el que tenía 1 a 0, porque se queda sin nada, ¿no? A 0 y el primero 11. Es como cuando le dices: retén tu corona. Espera un segundo. Pase de 5 a 11. De 5 a 11, sí. Un gran número, interesante el 11. 1 y 1, ¿eh? Es nosotros y Dios. Aparte de, bueno, el significado que decidido por ley divina o algo así, ¿no? Creo, aprobado por ley divina. Aprobado por ley divina. Sí. Uno pasa de 5 a 11, otro de 2 a 4 y el último de 1 a 0. Ahora ese que tenía 1, a veces uno piensa que es alguien pobrecito que se quedó sin hacer nada, pero dice la Biblia que lo escondió o en un pañuelo y que, ya lo dice el dicho, o en el mundo es un pañuelo. Es decir, lo aprovechó pero para el mundo. Digamos, es como se quedó resentido, mira, un poco de víctima, pero lo usó en el mundo. No es que no hizo nada para Dios, pero sí lo hizo para el mundo.
Y claro, es que, a ver, siempre yo creo que a la mayoría, bueno, parece que hay gente que no, pero nosotros estamos y siempre vemos gente más talentosa que nosotros, gente que uno puede decir, mira, ese ha recibido más que yo, o lo que sea, ¿no? Pero bueno, ya. Pero la persona lo usó, pero en el mundo. Bueno, referente a lo que dice Javi, 2 de Corintios 8:12, bueno, que también está aquí en la misma lección, dice, porque si la voluntad está pronta, será acepta por lo que tiene, no por lo que no tiene. Y bueno, yo creo que es en función, ¿no?, de lo que tenemos, que lo empleemos para Dios, ¿no? Yo creo que por eso, bueno, viene y le reprende, porque lo que tenemos que usarlo para Dios, sea talento, sea todo lo que Dios nos provee. Él nos reparte conforme a la capacidad de cada uno, ¿no? Y aunque tú recibas un poquito y el otro mucho, todo eso no es nuestro, es un don, es un regalo. Entonces, también nos da la opción y la libertad para administrarlo. O sea, tal y como funciona Dios, no creo que tengamos de qué quejarnos, ¿no? Y de decir, este más que yo y el otro y tal y cual. Porque al final, también a más dones, más responsabilidad también, ¿no? Entonces, Dios nos conoce y Él es sabio, ¿no? Perdón, es lo que dices tú, ¿no? Que Él está de acuerdo a tu capacidad y bueno, cada uno tiene la capacidad que Dios le da para que su cuerpo funcione. O sea, tú tienes un talento, yo tengo otro y todos lo usamos para que el cuerpo de Cristo pues funcione. También esta parábola, ¿no?, o esta enseñanza, ¿no?, pues también te remite un poco, o te quedas cuando la lees por primera vez un poco parado, ¿no?, porque lo lógico desde el punto de vista humano sería que le hubiese dado ese talento que sobraba al que solo tenía 2, ¿no?, y no al que ya tenía 5, que tenía más. Entonces aquí para mí también denota un poco que los dones se dan al que más predispuesto está a recibirlos. Cuanto más predispuesto estás, quizá Dios puede trabajar mejor en ti, te da más dones. Por tanto, eso tiene mayor recompensa, ¿no? Y al final, pues, se denota en este don que recibe el que tenía 5, ¿no? Porque Dios ha podido trabajar mejor en él, quizás, ¿no? Estaba más predispuesto que el que recibió 2, que también está muy bien, pero quizá no tenía la misma predisposición, ¿no? Yo recuerdo que haber escuchado a algún político republicano hablar de esta parábola y decir lo injusto que era Dios, y por eso estaba claro que la Iglesia estaba haciendo eso, ¿no? Claro, asociaban esto, interpretado mal, a la Iglesia católica, ¿no? Fijaros hasta qué punto se puede rizar el rizo y llegar a entender mal algo, ¿no? Bueno, a nivel numerológico es interesante, ¿no?, que sean, pues esos 7, y al principio dan 8 talentos, 8 talentos, 5 y 2, 7 y 1, 8, que es ese infinito, ese Dios, esa iglesia también, ante Dios, y que luego se conviertan en 5 y 2, 1, se conviertan en 6 y 2, o 11 y 4, ¿no? 11 y 4, queda 15. Al principio empezamos con 8, luego vamos a 15, y 15 también es 5 y 1, 6, es la iglesia del tiempo final. 5 más 6, 11, del primero también lo mismo, 5 es la mano de Dios, la mano que hace, 6 la iglesia del tiempo final. Bueno, todos los números están sumados, por muchas veces que los sumes y resumes va a dar algo, ¿no? Y 15, el primer día de la fiesta de tabernáculos también. O sea que tenemos 7, tenemos 8, tenemos 15, tenemos 6, tenemos 5, tenemos todos unos números muy bien elegidos porque nos está dando una idea de todo lo que va a pasar al tiempo final, ¿no? Todo lo que al final va a haber algunos que son los que... Va a haber el 5, que es esa mano de Dios, que son los que más talentos van a recibir, porque son los que más están hablando de Dios, los que más explican la verdad. Por lo tanto, creo que también el hecho de que el 5 reciba 6, no 5 sino 6, que el 5 reciba 6, quiere decir que esa iglesia, la mano de Dios, está recibiendo la gran obra, la última gran obra, ¿no? Es ese cuarto ángel, es el tiempo final. Yo creo que es claramente el mensaje que Dios también nos quiere dar aquí, esas simbologías, ¿no? Y por eso quizás nos lo suma también al 2, ¿no? Como decía él, que también está predispuesto a funcionar, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Bueno, pues
En conclusión, ya me gustaría leer una cita de Ellen White, que está Testimonios para la Iglesia, tomo 2, que está aquí en el viernes, y dice lo siguiente, dice: a cada cual se le da una obra que hacer por el Maestro, a cada uno de sus siervos les confía dones y talentos especiales. A uno dio 5 talentos y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Cada siervo tiene un cometido por el cual es responsable, y los diversos cometidos están en relación con las distintas capacidades. Al otorgar sus talentos, Dios no ha obrado con parcialidad. Ha repartido los talentos de acuerdo con las posibilidades conocidas de sus siervos y espera los réditos correspondientes. Fijaros porque, a ver, estamos escuchando esto, hemos dicho, es muy interesante lo del último que como que esconde su talento, no lo utiliza y se le da a otro. ¿Qué quiere decir esto? Que todos tenemos como mínimo uno y que si no lo usamos correctamente va a pasar a otro. Por lo tanto van a quedar cada vez menos personas con más talentos. ¿Vemos esto? Eso es lo mismo que Elena White habla cuando dice que los ángeles, cuando la gente está tomando decisiones, cuando ven que ya alguien está tomando ya su última decisión, que ya se le ha llamado, se le ha avisado constantemente, ya es el último momento, cuando toman su última decisión de que ya no, se retiran los ángeles de esta gente y se va a los que aún siguen en la palabra de Dios. Entonces cada vez habrá más ángeles para menos personas. Entonces es normal lo que nos está pasando, lo que estamos viendo, que sucede con muchas personas, ¿no? Que entonces, conforme se van separando de la palabra de Dios, empiezan a decir cada vez más gorda la locura, ¿no? Cada vez la tontería más grande. Es porque el Espíritu Santo se está separando de ellos, se está retirando. Claro, si se retira, esos dones que ellos quizás podían haber utilizado para la palabra de Dios, para el Evangelio, están pasando a otros que sí van a hacer eso. Entonces cada vez la diferencia será mayor. Entonces es de extrañar que al final tengamos visiones, o veamos cosas, o los niños profeticen públicamente. Es de extrañar. Vamos a recopilar los dones. O sea que, fijaros, yo creo que es altamente importante. Yo ahora me he dado cuenta y creo que es brutal, ¿no? El concepto, porque tenemos que estar preparados y muy atentos porque si nosotros caemos, nuestros dones van a otros y nosotros nos quedamos fuera. Nos quedamos fuera. Pues responsabilidad de cada uno también, pues no solo conocer, sino utilizar esos dones para el mensaje que Dios nos da en estos momentos. Y con lo que dice Ángel, ¿y cuándo viene el Señor? ¿Cuándo es que viene? Y pide cuenta. ¿Juicio de los vivos? ¿Y quién es la que no hizo su trabajo? ¿Quién se le quita? Que se fue al mundo también, la Iglesia Adventista. Entonces, ¿a quién le da todos esos dones también? Que estaban listos, puestos en la Iglesia Adventista. Pues al remanente también, ¿no? Y al siervo infiel, inútil, de echarle fuera en las tinieblas, allí será el lloro y el crujir de dientes, ¿no? Entonces, si nadie tiene que añadir nada más, pues cortito esta mañana, pero es que creo que ahora va genial. Dice: no temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. En otras dice oruga de Israel, o sea, como diciendo los pequeñísimos, las poquiticas cosas. Dice: yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, de dientes afilados. Sabemos lo que es el trillo, ¿recordáis lo que es el trillo, no? Es el rodillo ese que pasaba. El rodillo que pasa y también púas, el ¿no? trineo, El trineo que también trilla y separa el grano de la paja. Trillarás los montes y los molerás y reducirás a tamo los collados. Los aventarás y se los llevará el viento y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. O sea que, ¿a quién le da el poder de trillar? El don del trillo, el don del juicio. Al gusano a la oruga. Y a la oruga. Que es poca cosa, es impopular, nadie le gusta. A los que quedan, que están ahí, los puedes pisar. Pues estos
son los que juzgan, al final emiten juicio. No por ya me entendéis, ¿no? Los que quieran entender me entenderán. No es el hecho del, no estamos entrando en el juzgar del no juzguéis, sino otro tipo. Ejecutores del juicio de los vivos. Es brutal el versículo. Y al final las orugas... Al final vuelan, sí, cuando mutan vuelan, sí. Sí, ¿eh? Bueno, pues muy bien, lo dejamos aquí. Vamos a hacer una oración para acabar. Y pues, por favor, Lorena, ¿puedes hacer una oración? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Dios, por esta escuela sabática, Señor, tan bendecida. Gracias por darnos de comer tu palabra. Te pedimos que te quedes con nosotros todo este resto de sábado. Que bendigas a aquellas personas, Señor, que nos siguen por internet y a cada una de sus familias. Quédate con nosotros hoy y siempre, en el nombre bendito de tu Hijo amado Cristo Jesús.